Miércoles 28 de septiembre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré donde quiera que vayas». Jesús les respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas», según Lucas 9:57. Es llamativo que las llamadas de Jesús al seguimiento, el Evangelio de Lucas las ha puesto cuando Jesús acaba de anunciar su pasión y muerte violenta. Y después de destacar la contradicción que se daba entre el proyecto de Jesús y el proyecto de los discípulos. En estos tres casos de llamadas de Jesús al seguimiento suyo, hay una cosa clara: seguir a Jesús es más importante que tener una vida asegurada, aunque sea mínima. Más importante que cumplir con el deber fundamental de cuidar al propio Padre y darle sepultura. Más importante que portarse bien con la familia. Como es lógico, si el seguimiento de Jesús es más importante que estas cosas tan básicas, sin duda alguna, cuando hablamos de seguir a Jesús, estamos hablando de algo que es más determinante en la vida que los bienes básicos. Es algo más fundamental que la familia, más fundamental que el cumplimiento de los deberes sociales y religiosos más necesarios. Pues bien, si es que tomamos todo esto en serio, la pregunta que se plantea es lógica, inevitable. ¿Puede haber exigencias religiosas que sean más fuertes y decisivas que las exigencias humanas más básicas, como es tratar debidamente a la familia o enterrar al propio padre? Dicho de otra forma, ¿puede haber exigencias religiosas que entren en conflicto y se superpongan a las exigencias humanas más elementales y necesarias? Aquí es fundamental dejar muy claro que cuando la religiosidad suplanta o anula la humanidad, esa religiosidad no viene de Dios, ni lleva a Dios, porque un Dios que entra en conflicto con lo humano es un Dios que se niega a sí mismo. Y otro tanto hay que decir de Jesús en cuanto que es la encarnación de Dios, la imagen de Dios, la presencia de Dios entre los humanos. Entonces, ¿por qué dijo Jesús lo que se lee en este relato? Porque con demasiada frecuencia la posesión de los bienes, las relaciones de familia y los deberes sociales o religiosos, todo se organiza y se gestiona de forma que no nos humaniza, sino que nos deshumaniza. Y eso es lo que Jesús quiere evitar a toda costa. El seguimiento de Jesús es la forma de humanización más profunda que podemos imaginar. Un seguimiento que no nos hace más humanos no es seguimiento, sino otra cosa, que seguramente a nosotros nos conviene o nos interesa, por lo que sea. Jesús es la llamada. Vivir como vivió Jesús es la respuesta. Con el Dios Padre presentado por Jesús, no podemos pensar nunca en un Dios que busca nuestro mal. Es un buen Padre que siempre busca nuestro bien. Pero en nuestra vida interviene nuestra libertad
y la de los demás hombres. Libertad que nos puede llevar a aceptar a Dios y sus indicaciones o a rechazarle a Él y al camino que nos muestra. En el Evangelio de hoy vemos a 3 aspirantes a seguir a Jesús, con sus matices y circunstancias personales. Jesús no se lo pone fácil. Les exige que le sigan a Él radicalmente, el que no tiene dónde reclinar la cabeza, y que proclamen la buena noticia del reinado de Dios. Nos encontramos aquí con 3 casos de seguimiento. El primero es un voluntario que se ofrece a Jesús. La respuesta del maestro es radical. Seguirlo no trae ninguna ganancia humana, ni ninguna ventaja material ni social. En el segundo caso, es Jesús quien llama. El aludido está dispuesto a seguirle, pero antepone una condición: enterrar primero al Padre. No hay que entender que justo en esos momentos el Padre estaba muerto. La expresión evoca una figura muy familiar también para nosotros. Ver por los padres, hacerse cargo de ellos hasta su muerte. Luego, sí, en libertad seguiría a Jesús. Pues esta no fue excusa para el discípulo que recibe una orden seca, cortante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios. Si uno de los efectos de la instauración del reinado de Dios es la justicia, la solidaridad y la fraternidad, ya habrá quien se ocupe de esos padres. En el tercer caso, también es Jesús quien llama, y también hay de por medio una excusa aparentemente muy válida: despedirse de los padres. Jesús ve un riesgo. Él no es contrario a esta bella actitud filial, pero sabe que muchas veces la familia, y más en aquella época, era un gran obstáculo para el espontáneo ejercicio de la libertad de los hijos. No se sigue a Jesús para obtener libertad, se le sigue en libertad. El texto que nos propone la liturgia de hoy no manifiesta una contraposición entre el proyecto divino y el proyecto humano, como si fueran antagónicos o contrapuestos. Nos haría inhumanos y presentaría un seguimiento de Jesús solo posible para una élite que cumpliría con unos requisitos tan exigentes y excluyentes que dejaría por fuera a la gran mayoría de los bautizados y que quieren seguir a Jesús en sus vidas. Nos daría a entender que si seguimos a Jesús tenemos que desvincularnos de la familia, que si seguimos a Jesús tenemos que dejar de tener un trabajo o una profesión de la cual vivir y alimentar a los hijos, que si seguimos a Jesús tenemos que desvincularnos de los deberes religiosos o sociales. Todo lo contrario. Lo que Jesús propone y quiere para nosotros es que hagamos una priorización y jerarquización de nuestros valores, principios, forma y proyecto de vida, y que dentro de ello lo que ordene nuestras vidas sea el llamado de Jesús en el vivir diario y cotidiano. Terminamos nuestra oración diciendo: haz, Señor, que asimilemos tu talante y estilo para hacer la revolución del amor en un mundo que prefiere el egoísmo, la opresión y la violencia. Danos hambre y sed de fidelidad para seguirte por el camino de la cruz hasta la resurrección. Amén.